Hablemos de nuestros santos. Solemnidad de San Pedro y San Pablo, 29 de junio. El 29 de junio la Iglesia celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, en honor a los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. San Pedro, uno de los 12 y el primero de los apóstoles, roca sobre la cual Cristo edificó su Iglesia, y San Pablo, llamado a ser apóstol. Juntos son honrados como fundadores de la Iglesia de Roma. Celebremos el Día del Papa, del Romano Pontífice como sucesor de Pedro. Es pastor de toda la Iglesia y tiene potestad plena, suprema y universal como vicario de Cristo. San Pedro. Su nombre era Simón, aunque más tarde Jesús lo llamó Pedro. Nació en Betsaida, vivía en Cafarnaúm y era pescador en el lago de Tiberíades. Jesús lo invitó a seguirlo junto a su hermano Andrés. En Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a los suyos: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro responde: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús afirma: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Después de la ascensión del Señor, Pedro comienza a viajar de ciudad en ciudad anunciando la buena nueva. Regresa a menudo a Jerusalén y es allí donde un día Pablo se presenta ante él y ante los otros apóstoles, dándoles testimonio de su conversión. A partir de entonces, Pedro y Pablo viajan por caminos distintos, aunque se encuentran en Jerusalén. Pedro se confronta con Pablo muchas veces, acepta sus observaciones y consideraciones, y discuten sobre cómo orientar la iglesia naciente. Por último, los dos apóstoles llegan a Roma. Pedro refuerza la comunidad cristiana de Roma, de la que es guía. Durante la persecución de Nerón, es hecho prisionero y luego crucificado cabeza abajo, como solicita él mismo porque no se siente digno de morir del mismo modo que el Señor. San Pablo, Saulo, judío de Tarso, ciudadano romano, culto, instruido en la escuela judía de Jerusalén. Conocía el griego y el latín. No conoce a Jesús y es entre los primeros en perseguir a los cristianos, considerados como una secta peligrosa por derrotar. En las Escrituras es mencionado por primera vez en la narración de la lapidación de Esteban, primer mártir cristiano en Jerusalén. Orgulloso sostenedor de la tradición judía, Saulo trataba de destruir la iglesia. Entraba en las casas, tomaba hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Los discípulos le temen, y para huir de la persecución, algunos se dispersan en varias ciudades, entre ellas Damasco. Es precisamente durante la persecución de los cristianos a Damasco que San Pablo tiene su conversión. Y mientras iba caminando al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz: Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Fue llevado a Damasco, donde por 3 días no comió ni bebió. Al tercer día se presentó ante él Ananías, al cual Dios durante una visión había pedido buscarlo e imponerle las manos para que recuperara la vista. Pablo se hace bautizar, conoce la pequeña comunidad cristiana del lugar, se presenta en la sinagoga y da testimonio de cuanto le ha sucedido. Así es como inicia su apostolado. Conoce a Pedro y a los otros apóstoles que después de una diferencia inicial lo acogen y le hablan ampliamente de Jesús. Pablo es reconocido por realizar varios viajes apostólicos, evangelizando por todo el mundo mediterráneo, desde Tierra Santa hasta Roma y España, predicando a los judíos y sobre todo a los paganos, llamados también gentiles. Por eso es llamado el apóstol de los gentiles.
Acusado por los judíos de haber predicado contra la ley y de haber introducido en el templo un pagano convertido, es arrestado. Pero Pablo, al ser ciudadano romano, apela al emperador y es transferido a Roma. En Roma, donde se encuentra también Pedro, entra en contacto con la comunidad cristiana. Liberado por faltas de prueba, prosigue con su misión. Es arrestado una vez más y condenado a muerte por el tribunal romano. Es decapitado en la Vía Ostiense, mientras Pedro es crucificado en la colina vaticana. La tradición refiere que el martirio de Pedro y Pablo ha ocurrido el mismo día, el 29 de junio del año 67. En sus tumbas surgen la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo fuera de los muros. Hablemos de nuestros santos. Solemnidad de San Pedro y San Pablo.